El título del mensaje de hoy es Acogiendo a los líderes de la iglesia. Y estuve revisando un poco acerca de los líderes del Perú, de los presidentes y de cómo es que se les llamó, qué apodo se les puso mientras eran gobernantes. Por ejemplo, a Juan Velasco Alvarado se le llamó el general que cambió el país. A Francisco Morales Bermúdez se le puso el apodo de el general de la segunda fase. A Fernando Belaúnde Terry se le llamó el arquitecto demócrata. Luego puedo ver un cambio, un giro en cuanto a los apodos que se les da a los presidentes, comenzando por Alan García Pérez. Se le llamó el galán. Luego gobernó Alberto Fujimori, a quien se le llamó el chino. Luego vino a gobernar de manera transitoria Valentín Paniagua. A él se le llamó el chaparrón. Luego fue elegido Alejandro Toledo como presidente, al cual se le llamó el cholo. Luego vino el segundo gobierno de Alan García Pérez y allí se le llamó Paloma de Parroquia. Y fue muy conocido en esos tiempos por su popular baile del teteo, ¿no? Luego a Ollanta Humala le llamaron el Cosito. Después entró a gobernar Pedro Pablo Kuczynski, a quien por la propaganda que hacía en su candidatura se le llamó Pepe Cuy. Y le sucedió en ese lapso de gobierno Vizcarra, a quien se le llamó el Lagarto. Y por último está el gobierno transitorio el del presidente Sagasti, actual, a quien le llaman el Quijote. Tal como les mencioné mientras leía los sobrenombres de estos presidentes, pude ver un cambio que refleja la realidad en cuanto a cómo ven los peruanos, nosotros, a los líderes de nuestro país. Y es que se ha reducido el respeto hacia ellos. La estima hacia ellos ha bajado mucho. Aún más ahora, veo que la mayoría de peruanos desconfía de los líderes políticos en nuestro país. Y al observar el liderazgo en el hogar, este liderazgo también ha sido dañado. Hoy se celebra el Día del Padre y la honra y el respeto hacia el padre ha bajado mucho, ha cambiado mucho. La palabra de Dios nos enseña a respetar y valorar, a tener estima y sujetarse a las autoridades. Un par de los varios versículos que nos hablan sobre cómo acoger a los líderes es Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Aquí se nos habla de cómo acoger a los líderes de la iglesia. ¿Habrá caído el respeto por los líderes de la iglesia de la misma manera que decayó el respeto por los líderes políticos y los líderes del hogar? Podemos revisar lo que dice la Biblia al respecto para comparar con la forma en que actuamos con nuestros líderes para ver si estamos siguiendo los principios bíblicos o si estamos siguiendo los criterios de este mundo. Antes de continuar, será importante aclarar que estos versículos se refieren a los pastores de las iglesias. Ellos son quienes lideran en la iglesia, pero también podemos incluir a los diferentes tipos de liderazgo que hay en una iglesia, como por ejemplo aquellos que lideran diversos ministerios dentro de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 12 y 13, se les dice a los hermanos de esta iglesia de Tesalónica que ellos deben ser considerados y tenerlos en alta estima, amándolos por causa de su obra, porque estos líderes trabajan duro, instruyen y dirigen en el Señor. Vamos a ver entonces acerca de este mensaje en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice en estos versículos: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor.
ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz. ¿No? En estos versículos, en estos 2 versículos leídos, podemos ver que quienes lideran en la iglesia cumplen funciones importantes. Lo primero que se afirma es que estos líderes trabajan duro. Y para entender un poco a qué es a lo que se refiere el apóstol Pablo con este trabajo duro de los líderes de las iglesias, veamos algunas de las actividades que el mismo apóstol Pablo realizó en su trabajo con los de Tesalónica. Esto está descrito en el capítulo 17 del libro de Hechos. Lo primero que podemos ver en este texto es el viaje de Pablo a Tesalónica. Tenemos una idea de este tipo de viajes. Estos viajes no eran placenteros, no eran de vacaciones. Eran viajes extensos e incómodos. E implicaba afrontar peligros, grandes peligros. Aún el de la muerte. Sí, podían morir. Otra de las actividades fue el de ir a las sinagogas judías. A la sinagoga judía de Tesalónica fue por varias semanas Pablo para enseñar y debatir con la Biblia. Y en base a la Biblia acerca de Jesús, explicándoles quién es Él, quién es el Jesucristo. Algunos escuchaban atentos y otros le refutaban. No solo debía prepararse muy bien para dar las enseñanzas, también debía tener el temple para saber manejar esos rechazos y reproches. Allí se dirigía a un público variado. Se dirigía a judíos, se dirigía a griegos, también dice que se dirigió a mujeres nobles. Tenía que saber cómo comunicarse con cada uno de estos grupos que eran diferentes, conocerlos, entenderlos. Luego también se menciona que Pablo estaba con Silas. Pablo siempre trabajó en equipo, nunca solo. Y no fue solo Silas, también trabajó con otros. Pablo hacía un trabajo en equipo, junto con otros más. Esto requiere de esfuerzo, de capacitar, de organizar, de guiar a este equipo. Otra cosa que se menciona es que estaba en casa de Jasón. Y esta es otra de las actividades, la de visitar a creyentes, dedicarles tiempo, lo cual implica el aconsejarles, el conocerles, el escucharles. Pablo visitaba a creyentes y tenía reuniones con ellos. También podemos observar cómo es que un grupo creyó y comenzó a seguir a Jesús, pero otro grupo, en lugar de esto, lo que hizo fue crear un gran alboroto, y con el propósito de dañar a Pablo. Entonces, al ver esto, podemos darnos cuenta que otra actividad de Pablo fue el de enfrentar peligros y protegerse de la violencia de algunos grupos. No olvidemos tampoco esa dedicación de orar, de hablar con Dios, a interceder, buscando su dirección, orando allí a solas, buscando saber qué es lo que Dios quería que haga. También del estudio de la palabra de Dios, ese estudio personal que Pablo tenía constante, permanentemente. Este varón, dedicado a iniciar nuevas iglesias y desarrollarlas, sabe cómo es trabajar en una iglesia. Y es por esto que él dice que el trabajo en la iglesia es un trabajo duro, un trabajo tedioso que lleva a la fatiga extrema. Es a esto a lo que se refiere con la palabra que usa en el idioma griego cuando escribe los versículos que estamos viendo en Primera de Tesalonicenses. La palabra del Señor entonces dice que seamos considerados, que tengamos en alta estima y amemos a estos siervos de Dios que trabajan duro en la iglesia. Lo segundo que en Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 se nos dice es que los líderes de la iglesia nos instruyen. Esta instrucción no es solo la enseñanza de la palabra de Dios, también incluye el aconsejar con respecto al comportamiento en la vida diaria de cada uno, a la conducta que tenemos nosotros. Primera de Tesalonicenses, los líderes de esta iglesia enseñaban la palabra de Dios
y orientaban de cómo es que debían conducirse de acuerdo a los principios de esta palabra y no bajo criterios humanos. Por lo tanto, era importante que los miembros de Tesalónica siguieran esas instrucciones. Hoy también es igual. Nosotros necesitamos ser instruidos, ser enseñados para saber cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria, para saber cómo conducirnos en nuestra vida diaria. Cabe mencionar que en los líderes pesa la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y aconsejar en base a estos principios bíblicos y no caer en el error y horror de enseñar algo que no corresponde a la palabra de Dios, ni tampoco de aconsejar en base a criterios personales. El líder tiene que cuidarse de no caer en este error de decir cosas como si fueran de Dios cuando no son de Dios. También puede haber líderes que intencionalmente usen la Biblia para mal, manipulando su contenido para fines egoístas y malvados. Sea que digan sus palabras como si fueran palabra de Dios, o que cambien el mensaje de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos que los que hacen esto son falsos maestros, que recibirán un terrible juicio de parte de Dios. En 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1 dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. El líder verdadero tiene la responsabilidad de enseñar la Biblia con fidelidad y el líder se esforzará en hacerlo. Quiere ser fiel en esta labor porque sabe que es de vital importancia. Pero esto también no significa que los demás creyentes de la iglesia, los demás miembros de la iglesia, no deban ni siquiera leer la palabra. No. No se debe pensar que debido a que hay líderes que enseñan con responsabilidad, con fidelidad, entonces los demás se sentarán a escuchar lo que ellos enseñan de la Biblia y listo. Ya está completo. Al contrario, todo creyente tiene la necesidad de alimentarse con las Escrituras, con la palabra de Dios. Todo hijo de Dios, tú y yo, necesitamos aprender a leer para entender y aprender lo que dicen las Escrituras. Para que cada creyente vaya creciendo y madurando, debe tener la capacidad de leer la Biblia con entendimiento para no ser engañado por los falsos maestros. Entonces el hecho de la instrucción y de la capacitación de la enseñanza por parte de los líderes no es para que el creyente siempre esté recibiendo una enseñanza como un niño, sino más bien es para que éste aprenda a leer la palabra de Dios, aprenda a estudiar la palabra de Dios, de tal manera que él mismo también se capacite y madure. Es con ellos, con estos líderes, que nosotros debemos ser considerados, mantenerlos en alta estima y amarlos mucho, porque estos son siervos de Dios que trabajan en la iglesia por causa de la obra de Cristo. Acabamos de ver por qué es que debemos acogerlos, porque trabajan duro, nos instruyen y nos dirigen. Ahora veamos cómo es que se les acoge, cómo es que se recibe a los líderes de la iglesia. Recordemos lo que dice en Primera de Tesalonicenses, que estamos leyendo, el capítulo 5, los versículos 12 y 13. Dice: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Lo primero que dice es que seamos considerados con los líderes. Para varios de nosotros,
Esto de ser considerados puede significar simplemente el hecho de tomarles en cuenta. Pero no es así. No significa eso. Cuando vamos al diccionario nos damos cuenta que ser considerados con los líderes se refiere al hecho de respetarles y que constantemente expresemos este respeto. Es a esto a lo que se refiere Pablo que cuando dice que respetemos a los líderes de las iglesias, reconociendo lo que hacen, ese trabajo duro, esa instrucción y esa dirección que desarrollan en la iglesia. Lo segundo que se dice de cómo acoger a los líderes de la iglesia es teniéndolos en alta estima, amándolos por la obra que hacen. A lo que se refiere es a que les amemos aún más que el amarlos grandemente. Si alguien quisiera ser fiel al concepto de esta palabra en el idioma en el que fue escrito en la Biblia, en el que se escribieron estos versículos que estamos basándonos, esta persona diría que se les ame más allá del grado más lejano. En otras palabras, amemos mucho a los líderes de la iglesia, reconociendo lo que hacen, su duro trabajo, sus instrucciones y su liderazgo en sí. Para terminar, déjame explicarte algo más, que es muy importante respecto a este duro trabajo, a estas instrucciones y liderazgo. Y es que este trabajo no es un trabajo natural, es un trabajo dedicado, entregado para la gloria de Dios. Y es un trabajo que tiene un valor eterno, un valor espiritual. Las enseñanzas e instrucciones son enseñanzas de cosas eternas que vienen de Dios. Y la esta dirección saludable, encargada por Dios, es la dirección enfocada a una visión eterna. Podemos comparar la labor de estos líderes de la iglesia con la labor con cualquier otra profesión. En esas profesiones se dedican a cumplir, a satisfacer o a alcanzar metas naturales, metas temporales. Pero los que sirven al Señor se dedican a alcanzar metas eternas y sobrenaturales. La meta de tu vida eterna, la meta de tu crecimiento para tu vida eterna, la meta de tu preparación para la vida eterna en Dios. Cuán valiosa es esta labor que nos prepara para nuestra eternidad, que nos ayuda para nuestra eternidad. Y podemos ver que es por eso que debemos de tener gran consideración, respetando mucho a los líderes, a aquellos que se dedican a esta obra, y también tener mucho amor por ellos, porque esta labor es muy importante y especial para cada una en nuestras vidas, para cada uno en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Y tampoco no olvidemos que cualquier autoridad que tengan ellos es puesta por Dios. Estos líderes